Hola a todos. En este video tutorial vamos a comenzar a trabajar con la programación de gráficos en 2D utilizando Python y Kintor, que es una librería para pues comenzar con esta área de los gráficos. El primer paso que debemos hacer para comenzar correctamente con esto es verificar que tengamos Python instalado en nuestra computadora. Una forma de verificarlo es yendo a la terminal, ya sea en el sistema operativo que nos encontremos, Windows, Linux, Mac. Siempre desde la terminal vamos a poder ingresar si es que configuramos correctamente Python. Entonces yo ingreso con Python 3. Vamos a colocar el atributo version y me indica que tengo la versión 3.13.1. Podemos trabajar con alguna otra anterior sin problema. Eh, Igual para los que están en Windows pueden verificar si tienen Python escribiendo eh, esa palabra en el menú de aplicaciones de esta manera y debería estar instalado. Siguiente paso consiste en abrir un editor de código. Yo sugiero Visual Studio Code por la facilidad que se tiene para trabajar con varios lenguajes de programación y sobre todo la posibilidad de instalar extensiones para dar soporte a los lenguajes que no están oficialmente soportados. Entonces nos vamos a dirigir al icono de extensiones que vemos por aquí abajo. Voy a aumentar un poco más el zoom. Este botón es el de las extensiones. Vamos a darle un clic y lo que vamos a hacer aquí es buscar la extensión de Python. Si ya tenemos instalada esta extensión, cuando le demos un clic me van a aparecer estas tres opciones de deshabilitar, desinstalar o cambiar a una versión que está en desarrollo. Yo la voy a dejar así. Si en dado caso, mejor voy a hacer el ejercicio aquí, vamos a desinstalarla. En dado caso de que nos encontremos la librería, perdón, la extensión y no la hayamos instalado, vamos a tener que hacer el proceso de instalación porque de lo contrario nuestro editor de código no va a trabajar correctamente. Vamos a seleccionar la extensión. Debemos cerciorarnos que sea de Microsoft y le damos un clic al botón de instalar, ya sea aquí debajo de las características de la extensión o justamente en la lista lateral. Una vez que ya quedó esto, vamos a abrir el explorador de carpetas y archivos. Nos vamos a encontrar con que tenemos uno o dos botones, incluso tres, dependiendo de cuántas extensiones tengan. Pero la principal es esta, la de abrir carpeta. Vamos a darle un clic. Para ello ya debemos tener una carpeta donde vamos a almacenar nuestros ejercicios. Por ejemplo, en mi caso, voy a almacenarlo por acá, programación de gráficas por computadora, y nos vamos directamente hacia la carpeta donde vamos a guardar o con la cual vamos a estar trabajando nuestro código fuente. Voy a dar clic en el botón de abrir y enseguida vamos a ver que por aquí ya tenemos los algunos ejercicios, por lo que para este video vamos a hacer uno nuevo. Vamos a darle clic aquí en el botón de New File y a este ejercicio le voy a llamar ejercicio 03.py. Bien, ahora para que podamos comenzar a trabajar con gráficos en 2D es necesario crear un código fuente de Python que nos servirá para renderizar toda la parte gráfica. Y comenzamos justo en este momento. Lo primero que debemos hacer es importar la librería en la parte superior, en la primera línea. Y vamos a agregarle un alias. Ese alias es una palabra, o más bien es un nombre de variable que podemos utilizar para invocar a esa librería
en cualquier parte del programa o código fuente. Vamos a presionar Enter, de preferencia dejamos una línea vacía y enseguida vamos a crear otra variable. Por lo regular yo le llamo frame, que es al marco en el cual vamos a estar trabajando, y esto va a ser igual a tk.tk. O sea, estamos creando una instancia de Kinter. Enseguida vamos a asignarle un título. Entonces, a través de esta instancia podemos acceder a todos los atributos y métodos de esa clase. Y entonces por acá tenemos algo que se llama título. Simplemente escribimos una T, vamos a ver que ya aparecen las sugerencias. Y este método lo que nos va a permitir es crear un título, o más bien un texto en la barra de título de la ventana. Entonces aquí vamos a colocar figuras con polígonos. Bien, una vez que ya quedó, vamos a indicar que lanzaremos ya en ejecución este frame con frame main loop. Guardamos los cambios con control S y enseguida vamos a ejecutarlo. Aquí, si instalamos correctamente las extensiones y también la versión de Python que descargamos desde el sitio oficial está correcta, entonces vamos a ver aquí un botón para ejecutar el programa que estamos creando. Posiblemente no se renderice adecuadamente porque nos falta configurar algunas cosas. Vamos a darle un clic y por aquí lo tenemos. Si verifican, ya aparece una ventana pequeña con el título, pero no es la medida que yo requiero. Entonces vamos a cerrar esto y continuamos configurando por acá. Lo que debemos hacer en este momento es crear el lienzo en el cual vamos a estar dibujando, y vamos a dibujar con código fuente. Este es el frame, es decir, el marco donde vamos a estar trabajando, y el lienzo lo vamos a crear justo dentro del marco. Entonces, para el lienzo vamos a declarar una nueva variable que se llame canvas. Igual se le puede colocar el nombre que ustedes gusten. Y esto a esto se le va a asignar el método canvas de la librería Kinter. Y este canvas va a tener algunos parámetros. En primer lugar, le indicamos que vamos a meter el canvas dentro del frame, y enseguida vamos a colocar unas dimensiones. El alto, por ejemplo, en mi caso voy a trabajar con 600 píxeles de alto, y de ancho vamos a colocar 800. Puedes trabajar con otras medidas, las que tú gustes, sin problema. Y enseguida vamos a colocar, o vamos a invocar, mejor dicho, un siguiente método que se llama pack. Entonces, una vez teniendo estos métodos, vamos a guardar los cambios y ejecutamos nuevamente. En este momento ya tenemos un canvas que tiene las dimensiones de 800 por 600, 800 de ancho, 600 de alto. Perfecto. Enseguida vamos a crear figuras a través de polígonos. Para invocar el método de polígono, tenemos que utilizar la variable que se llama canvas, y enseguida vamos a utilizar un método que se llame polígono, este de aquí. Y aquí lo interesante es comenzar a trabajar con las coordenadas, porque cuando ejecutamos este
pues este programa nos vamos a dar cuenta que lo estamos haciendo a través de coordenadas. Aquí ya me marcó un error porque me dice que está fuera de rango, es decir, no le hemos asignado ningún valor. Y vamos a comentarlo por el momento y vamos a volver a ejecutar. Tenemos dos ejes. Al estar hablando de gráficos en 2D, pues debemos considerar que tenemos un eje X y un eje Y. Vamos a abrir aquí el navegador. Y entonces esos ejes nos van a dar pues las coordenadas que necesitamos. Aquí justamente se ve como un plano cartesiano, solo que en Python, o sea, utilizando Kinter es algo distinto porque el punto cero pues lo vamos a encontrar justamente en la esquina superior izquierda, a diferencia de aquí que todos parten desde el centro. Pero esa es la lógica. Vamos a utilizar las coordenadas en X de forma horizontal y las coordenadas en Y en forma vertical, pero hacia abajo. Entonces comenzamos con el primer polígono. Si queremos crear un polígono de 4 lados, entonces tendríamos que utilizar el canvas con el método crear polígono. Y lo que yo recomiendo es siempre colocar un relleno, y este relleno nos va a indicar dónde se encuentra esa figura. Enseguida vamos a colocar las coordenadas. Incluso el relleno lo podemos colocar después y ponemos las coordenadas en primer lugar. Cuando ejecutamos el código, nos va a abrir otra vez la ventana de 800 por 600. Ahorita vamos a ver dónde podemos colocar nuestro primer polígono. A mí, no sé, en el caso particular dejaría al menos 50 píxeles de, digamos, el eje X y el eje Y para que no quede justamente en el origen de la ventana. Entonces, mi primera coordenada será 50. 50. Y ya tenemos el primer punto. Ahora vamos con el segundo punto. Para esto necesitamos al menos 3 coordenadas para que se cierre formando, por ejemplo, un triángulo. Ahora, yo sé que tengo 600 píxeles de alto y 800 píxeles de ancho. Aquí voy a colocar el comentario. Si estoy comenzando en 50-50, quiere decir que hacia abajo, si tengo 600 menos 50, me van a quedar 550. Pero ahora a eso le tengo que quitar otros 50 para que no quede justamente sobre la línea del frame. Y entonces mi figura quedaría de 500 píxeles aproximadamente. Bien, entonces quiere decir que mi figura debería quedar en la coordenada 500, pero en el eje Y. Y ahora en el eje X, sí, puede haber una mejor forma de explicar esto. En el eje X, también ahí tenemos 800 píxeles. Si le quito 50, van a quedar 750 menos los 50 del otro extremo para que no quede justo sobre el frame, nos quedaría un total de 700 píxeles. Estas son las medidas que yo debo tomar en cuenta para dibujar mi polígono de 4 lados. Si ya comencé en 50 y le agrego 700 en el eje X, entonces debería quedar mi siguiente coordenada en 750. Y en Y, o sea, lo que va en vertical debería ser 50 para que se mantenga de forma recta. Vamos con la siguiente coordenada. Ahora vamos con el punto inferior. Perdón, la esquina inferior derecha que quedaría justamente
en 50 más 500, en 550. Perdón, quedaría en 750 porque es el eje X y quedaría en 550 del eje Y. Y por último vamos a cerrar estas coordenadas. Para ello voy a tomar otra vez el eje de 50, o más bien los 50 píxeles que estoy recorriendo sobre X, y hacia abajo voy a tomar los 550 que tengo en el eje Y. Guardamos los cambios y si todo va bien, esa es la figura que vamos a estar notando. Entonces la lógica es esta. Si queremos dibujar un polígono de 4 lados, más bien aquí un rectángulo, ahí vamos a observar que si comenzamos en la coordenada 50-50, llevamos 50 en X, 50 Y y nos queda justamente el punto aquí en la esquina superior izquierda. Y después si queremos la misma distancia del otro lado, entonces debemos hacer ahí unas operaciones para saber en qué punto específicamente vamos a terminar esa figura. Bien, ahora vamos a generar una segunda figura. Yo considero que un cuadrado aquí en el centro para trabajar con otras coordenadas. Vamos a quitar esto y enseguida vamos a hacer lo siguiente. Creamos otro polígono y a este polígono lo vamos a rellenar de un color que puede ser un color negro. Bien. Y voy a tomar las mismas medidas que son 600 y 800. Entonces, para X, que son 800 porque es el eje que va en horizontal, o sea, el ancho, y 600 en Y, pues yo quiero dibujar una figura que quede justo al centro, o más bien que se dibuje desde el centro hacia las orillas. La mitad de 800, o sea, esto lo dividimos entre 2 y nos da un total de 400. Y también esta voy a dividirla entre 2 y nos da un total de 300. Entonces quiere decir que el punto central parte en 400 y 300 respectivamente. Y ya de ahí yo puedo dibujar hacia, digamos, hacia el cuadrante superior, cuadrante inferior, si es que lo queremos dividir de esa manera, o derecha o izquierda, que eso sería lo más recomendable. Entonces yo voy a comenzar no en el 400, porque voy a querer una figura que al menos tenga 100 de cada lado, entonces voy a comenzar en 300. ¿Sale? Y después, del otro lado, pues obviamente si le sumamos 200 porque redujimos 100, estaríamos en 500 aproximadamente. Bien, bueno, son cálculos ahí que estoy realizando en este momento y lo vamos a ver reflejado hasta que ya estemos renderizando los gráficos en 2D. Entonces esto para que se aprecie mejor sería de esta manera, primer punto en 300 y luego en 500. Y del otro lado, perdón, en el otro eje pues sería de manera similar. Aquí, no sé, quiero reducir solo 50 y entonces la coordenada quedaría en 250. Y del otro lado, también, que sería 250, ahí le tengo que sumar 100 para que se vaya a 350. Bien, posiblemente sí queda en el centro por lo que estoy notando. Voy a comenzar mi primera coordenada en 300. Ese va a ser mi primer punto en X.
Y en Y voy a colocar el 250, que es esta coordenada de aquí. Siguiente punto, voy sobre el eje horizontal, es decir, comencé justamente aquí, supongamos, y voy a terminar en el eje horizontal más adelante con 200 píxeles más. Entonces termino en 500 sobre el eje X, pero mantengo la misma coordenada en Y, que sería 250. Luego entonces voy con el siguiente punto. Ahora voy sobre el eje X, que es 500, ¿sí? Para continuar del lado derecho. Y ahora en el eje Y me voy con la siguiente coordenada, que son 350. Y finalizo con el siguiente punto, que sería 300, o sea, para regresar y cerrar. Y sobre el eje Y vamos con 350, que es la medida que vamos a tomar de la parte superior hacia abajo. Guardamos los cambios, ejecutamos y ya tenemos una figura en el centro. Ahora el reto para quien quiera trabajar con los gráficos en 2D, pues es construir polígonos a través de coordenadas. O algo más avanzado, que podría ser crear funciones matemáticas para ya no escribir tanto código y que se pueda ejecutar y renderizar, como por ejemplo un fractal. Hasta aquí este video.